Una vez más, EA41 está por iniciar un nuevo video. Saludo a todos ahí. Ahora vamos a hacer una montaña un poco más picante de las que hicimos hasta ahora, y es el monte Tenet. Estamos acá con Janina, que no está muy convencida, pero sí. And James, que nos sigue acompañando. Aquí estamos ya en la zona, listos para empezar a subir. Ahí arriba podemos ver el monte Tenet, que es el que vamos a encarar ahora. Así que nos vamos. Bueno, aquí tenemos, como muchos hikes en Australia, tenemos una base del Namachi National Park. Ok, aquí ya recibimos información. Todo esto verde es lo que vamos a caminar. Esta va a ser la parte divertida, que debe ser la complicada. Y tenemos un sendero nuevo hasta la cumbre, que está aquí. Y después podemos retornar por el camino viejo y descender por aquí. Así que allá vamos. Thank you. Bueno, nos vamos, gente. Se están poniendo buenos estos trekking. Monte Tenet. Allá vamos con EA41 Camina Contigo. Ok, acá me contó James. Acá tenemos una pequeña gata peluda en el cartel. Este es uno de los grandes tracks de Australia, 650 kilómetros desde Canberra, o sea, el track se inicia aquí hasta Victoria, en el sur de Australia. Aquí comienza 650 kilómetros hasta Bad National Park en Victoria. Bueno, comenzamos a caminar. El primer tesoro, ok. This is so cool. Oh, Yeah, so this very hut, this used to be much deeper in the Mudgee, but they moved it to here. wow. Yeah, that's original. The Sydney Morning Herald. Si las paredes pudieran hablar. Ah, ok. De las primeras personas que se quedaron, digamos, ¿ves? Aislaban las paredes con papel de diario para que no entrara, digamos, la correntada de aire. Ok. Dice que fue como cubierto de papel de diario 2 veces, primero en el 1850 y después de nuevo en el 1868. Acá vamos a cruzar la ruta y entramos de lleno al sendero. Acá nos vamos a registrar. Ok, ¿estamos bien? Let's do it. Ok. Esto es increíble, ¿eh?
para no llevar ningún tipo de germen, bicho, bacteria hacia la montaña. Espectacular. Cuenta la historia que en el 1800 se escapó un prisionero irlandés llamado John Tennant con un tesoro producto de sus robos, y él, escapando, se escondió en este monte y dicen que podría haber escondido el tesoro ahí. Mucha gente en Canberra tiene esa historia como algo verdadero y suponen que en algún momento pueden llegar a encontrar el tesoro de John Tennant en esta montaña que lleva su nombre. EA41 se acaba de enterar, si no hubiésemos traído una pala al menos. Iré atento al camino por si hay alguna señal. Ok, estamos llegando al primer mirador. Primeros 45 minutos de trekking y llegamos al primer mirador. Miren lo que son estas vistas. Un poco de agua en este primer descanso. Siempre tenemos que beber agua antes de tener sed, para no empezar a deshidratarnos. Bueno, arrancamos la segunda parte. Después de un descanso de 15 minutos, seguimos para la cumbre. James. Acá vamos llegando al segundo mirador y James está muy preocupado. Miren eso, gente. Wow. Un poco de sombra, que no viene mal. El otro día nos tocó con lluvia. Ahora con un día magnífico. Este monte también fue atacado por el fuego en 2019 y se quemó absolutamente todo el monte. Nos vamos acercando al tercer mirador, donde vamos a tomar otro descanso. Miren esto, gente, nos vamos acercando a la cumbre, que la tenemos allá.
que hacer un break antes de llegar a la cumbre, porque justo venían a trabajar a la antena, que ahora les voy a explicar acá para qué es esta torre. Y ahora vamos a ver las vistas. Les voy a contar algo de esta torre, que ahí nos estuvo contando el australiano que está haciendo ahora mantenimiento. Esta torre es utilizada para el control de incendios. En 2019, fíjense que arriba es como una torre de control. En el medio de esa cabina hay un cuadrante con todas las direcciones, y entonces cuando hay incendios, desde esa cabina pueden transmitirle a los bomberos dónde está exactamente el humo y el fuego y en qué dirección. Entonces el guardia que está acá es el que les marca hacia dónde se está desplazando el fuego o el humo. Y en 2019 no había fuego en Canberra, pero sí estaban rodeados de humo de los incendios que había en las zonas aledañas. Entonces acá habían puesto una guardia, un helicóptero de la Armada que aterrizó en un valle aquí cerca, dejó el faro de aterrizaje encendido, y cuando volvió a despegar se inició el fuego, que después estuvo bastante descontrolado durante varios días y que quemó todo este monte. Eso fue descubierto desde esta torre de control, que ahora está pronta a comenzar a que tenga cámaras ahí arriba, no sé si se alcanzan a ver, y va a estar de vigilancia a las 24 horas. Comenzamos a regresar, dejamos allá la torre de control de fuego y la torre de antena de comunicaciones. Y ahora vamos a bajar por el otro viejo camino que había a la cumbre. Por acá pueden ver que tienen acceso para llegar con vehículos para hacer el mantenimiento o hacer el intercambio de guardias cuando hay peligro de fuego en lo que es la torre de control. Este es el viejo camino al monte Tenet. Nosotros venimos de allá y ahora nos metemos en el sendero. Nos quedan 2 horas y media o 3 para llegar a la base, así que a caminar. Acercando a la civilización, ya escuchamos el primer auto cruzar por la ruta, así que vamos terminando este trekking. Igual todavía falta cruzar la ruta y hacer el último kilómetro hasta el centro de visitantes. Llega el momento de cepillar nuestros pies, nuestras botas. Llegamos al final del video y bueno, una vez más quiero agradecer a mi hija Janina, que me acompañó en esta montaña un poco más difícil, y por supuesto a James, nuestro guía,
de acá de Canberra. Ok, nos veremos en el próximo video. Suscríbanse y toquen la campanita. Nos vemos.